Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Ya comienza la columna de género y diversidad. Con ustedes, en oferta especial para el bolsillo de la dama y en la cartera del caballero, está con nosotros Débora, nuestra compañera que trae su columna de género y diversidades. Bienvenida, Débora. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, ¿Qué tenemos para hoy? hoy vamos a hablar sobre, el 28 de junio se celebró el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Si bien es un día internacional, acá en Argentina se celebra doble. En realidad se empezó a celebrar doble, pero decimos que es una celebración, pero en realidad es un recordatorio de una sucesión de cosas que sabemos. Sabemos que, el Día Internacional es por un suceso que sucedió en Nueva York en el 69, que después se fue como estirando al resto del mundo. Y cuando llegó acá a la Argentina, uno de los más influenciables para que este tipo de cosas se empiece a visibilizar había sido Carlos Jáuregui, entre otros. Una vez que, Carlos Jáuregui fallece, empiezan a seguir todo ese ejemplo, y en la década de Alfonsín, en donde se hablaba de divorcio, también se hablaba sobre los homosexuales. En el inicio solo eran homosexuales y personas travestis, no existían las diversidades, o por lo menos no estaban tomadas en cuenta las diversidades que hoy en día conocemos. Con el paso del tiempo se empezó a tomar como más en serio esta cuestión de la visibilidad y de los derechos de las personas diversas, y se propuso pasar el día del 28 de junio a noviembre como recordatorio de la creación de Primer Mundo, que fue como el primer movimiento en Latinoamérica sobre las personas de la diversidad. A partir de ahí, el 28 de junio también se toma como una marcha. Si bien es la marcha del orgullo, también es una marcha de recordatorio sobre el travesticidio de Diana Zacayán, y para recordar todo lo que falta, ¿no? Y como que se toma en ese sentido como festejo doble, el Día del Orgullo a nivel internacional y también el Día del Orgullo desde la Argentina, con la visibilidad de los derechos adquiridos y de los que faltan por adquirirse. El tema de las reparaciones históricas para las personas trans y travestis que llegan a la edad adulta, el reconocimiento para el trabajo en blanco del 1% que está estipulado por ley, para todas las arcas, tanto del Estado como de lo privado, el reconocimiento de las personas trans a nivel salud, a nivel social, pero no solamente, hablamos siempre específicamente de las personas trans porque son quienes más sufren en este sentido, ¿no? Si bien la sociedad tiene como niveles de aceptación, en estos casos siempre aclaramos que son las personas trans las que les cuesta muchísimo más llegar a cierta edad, llegar a ciertos derechos. Ya de por sí el acceso a un trabajo en blanco le abre la puerta hacia un montón de otras cosas, pero entendemos también que las burocracias que hay a nivel de trámites, a nivel de reconocimiento, son muy grandes, y golpear muchas puertas sigue siendo una salida para estas personas de la diversidad. Pero el 28 se celebró el Día del Orgullo LGTBIQ+, a nivel internacional, y sabemos que en noviembre se vuelve a celebrar acá en Argentina. Mientras que ibas hablando, no puedo
no le puedo esquivar a mi faceta periodística. Y como decía un señor que todos puteamos, pero alguna vez fue un tipo más o menos inteligente, el gordo de la nata, los periodistas somos los únicos que terminamos nuestra educación en público y nadie nos los cuestiona. Básicamente porque nuestra tarea es hacer preguntas. La verdad que me quedo ahí con un montón de cosas en el tintero. Digo, ¿alguna vez podríamos hablar de diversidades y jubilación? No es un tema que está como puesto en agenda. Claro, porque... Pero es un tema por el que lucha. Claro. Reparación histórica. Bueno, es un tema. Digo, pensando en aquella... Digo, ahí todavía hay una gran parte de nuestra población argentina que entender algunos temas de esto, de los géneros y las diversidades, necesitamos más información. Sí, obvio. Y a lo mejor podemos convertir un espacio en una cuestión más pedagógica, pensando en cómo les enseñamos a esa parte de la población, y levanto la mano, y yo soy el primero, que no sabemos un montón de cosas, y está bueno, digo, pues me parece que los procesos para aceptar algo uno tiene que conocerlo. Claro, por eso también uno de los reclamos que más fuerza tienen es la implementación de la ESI en todos los niveles en la escolaridad, ¿no? Hablamos de la ESI desde la pedagogía de los niños y las niñas y los adolescentes, entenderla desde ahí, porque si bien las sociedades evolucionan, hay otras cosas que siguen estancadas en el pasado, pero una de las cuestiones como que más se tratan y más se hablan es la normalidad con las que las infancias de hoy en día aceptan estas cosas, ¿no? Entonces, una buena ESI en el tiempo que corresponda implica que el día de mañana vos vas a tener otro tipo de sociedad. No negamos que van a existir miles de Mirta Legrand o no sé, otro tipo de personas que no aceptan estas cuestiones, pero sabemos que a medida que el tiempo vaya pasando y estas cosas se vayan implementando y se vayan tomando la aceptación, van a ir cambiando. Así como la sociedad argentina entendió que el divorcio no era el fin de la familia, sino que era el fin de personas que ya no se querían, que parecían estar atadas a una obligación, las diversidades y los géneros va a llegar un momento en el que van a ser aceptadas y entendidas como cualquier otra persona humana en las distintas sociedades del mundo. Sí, digo, yo quiero recordar también que en este proceso en el que estamos, también se ha abierto un capítulo en juicios de lesa humanidad para las compañeras trans, travestis, y era muy difícil que ellas llegaran a los estrados judiciales a poder contar los desastres que, bueno, obviamente se suman a todos los desastres de la dictadura, pero uno de los testimonios, digo, por ahí rastrearlo en Google, en algún lado, era escuchado con tanto respeto, con tanta responsabilidad por los fueros de San Martín, que realmente me parece que también es parte de esas cosas que se van instaurando, y de los cambios que tenemos como sociedad. Sí. Yo pensaba, mientras que Débora contaba esta parte de la ESI, digo, que a veces, no sé si es la palabra justa es ESI, pero pienso en la abuela y en el abuelo de ese gurí que está tomando clases de ESI, y el abuelo le dice: nene, anda a jugar a la pelota, no rompa la pelota. Claro. Bueno, necesitamos también algo para alimentar el frente interno, porque si no... Bueno, pero todavía existen padres y madres que están en contra de que sus hijos e hijas o cualquier infancia o adolescencia aprenda ese tipo de cosas. Existen todavía esas personas, sobre todo personas que son como
y con el perdón de a quien se ofenda, fanáticamente religiosas y que entienden de que es esto y no puede ser otra cosa. No, está bien, digo, yo digo, si el planteo es ético religioso, digo, hasta lo entiendo. Puedo no aceptarlo, pero Sí, lo obvio. entiendo. Claro, porque está argumentado. Hay pero una argumentación. además, o sea, hablando desde el cristianismo, ¿no? Y desde la referencia máxima en esta iglesia, que es el Papa Francisco, si bien, o sea, la iglesia no acepta la homosexualidad o la diversidad en estas cuestiones de la religión, no deja de aclarar y no deja de decir, sin lavarse las manos, obvio, el Papa Francisco, es que todos son hijos de Dios. Entonces, Que eso ya es todo un adelanto. eso es un adelanto. Ahora, hablar de otro tipo de cosas ya implica que, bueno, vamos esquivando y pueden ser bienvenidos, y todos son bienvenidos en la iglesia, pero, Está bien. o sea, que también sigue siendo un avance y está bueno recalcarlo, Esa pero obviamente institución tiene 2000 años. todavía falta. Mover una piedra de 2000 años y que la hayas movido 1 milímetro es un avance. Sí, es un montón. Entonces, digo, está bueno, pero vuelvo a decir, si alguien tiene una resistencia parado en un principio ideológico, ético, está todo bien, lo acepto, no lo comprendo, pero digo, amigo, descontracturate un poco, aflojate que el mundo te va a pasar por arriba. Porque, a ver, un chabón como Darwin, para escribir la teoría de la evolución, le llevó casi 30 años. Y que se aceptara en las escuelas la teoría de la evolución, pasaron casi 100. Entonces, ojo al piojo, digo, y porque no está muy lejos. Yo siempre recomiendo, digo, en estas cuestiones de género y diversidades y los debates públicos, digo, siempre recomiendo que vuelvan a leer las versiones taquigráficas de la ley 1420, la ley que permitió la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica. Los debates en el recinto del Congreso eran apoteóticos. Digo, si no los encuentran, recomiendo que lean el libro de Mariano Hamilton, sí, el que habla de deporte. Cuando sale de deporte y se pone a escribir de otra cosa, tiene muy buen rigor a la hora de escribir. Tiene un libro, una investigación sobre la historia de la masonería en la Argentina. Es periodista. De verdad. De verdad. No es solamente uno que habla sobre la pelotita que hacen girar otros. Pero digo, en ese libro, Mariano Hamilton entra a estudiar los archivos de la masonería, porque en el debate de la ley 1420, la propia masonería estaba parada desde los dos lugares. Y se da un debate interno también en los templos masónicos. Digo, estamos hablando de otra forma de evolución y crecimiento del hombre. Digo, no miremos la masonería como un hecho corruptible. Pero me parece que nos falta este debate, entender qué debates y qué instrumentos le tenemos que aportar a nuestras comunidades para que todas y todos podamos acceder a tener la información. Después cada uno toma sus decisiones. Pero cuando hace un rato Gerard leía el resumen de efemérides, y ahí en ese parecería ser un trabalengua, L, T, G, Q, T, T, Q, y Mónica le decía, no, pero te falta una letra. Bueno, alguna vez deberíamos explicar qué significa cada una de esas letras. Claro, y cómo fue evolucionando. Y el por qué está la puerta abierta para las próximas, porque claramente que ahí también ahí está faltando una M. Sí, obvio. Está faltando la M de las marrones y los marrones. Está faltando
una letra para las diversidades en las comunidades originarias, en las comunidades rurales, porque, como decíamos, Confederación Agraria, esto tiene toda una perspectiva muy urbana, y en los sectores rurales, Urbana y blanca. blanca, urbana, te diría protestante y Casta. high school. Pero Yo quería Sí. una sola cosita. Creo que esto de, como bien decía Débora, de que hay un sector de la sociedad que es cerrada y que no quieren que a sus hijos se les dé ESIS, es porque no entienden que hay, yo lo entendí hace un par de años, gracias a mis compañeros, muchos más chicos que yo, me ayudaron a entenderlo sin inyectármelo. Las otredades. Es entender que hay otras realidades que no son las que estamos acostumbrados y que tenemos que abrir los ojos y ver que hay otras realidades y que existen otredades. Es parte de un proceso, es parte de un proceso. Sí, pero si no entendemos eso, aparte que es egoísmo del malo, ¿sí? El día de mañana tu sobrina, sobrino, sobrine es parte de esa otredad y que le vas a cerrar la puerta de tu casa. No, pero seguramente, digo, en esos procesos de entender, también cuando alguien de tu familia toma digamos, una definición distinta respecto de su género y todo eso, también te pone en situación de pensar más cerquita a la otredad. Mientras vos estás como mirando esto con un microscopio, hasta te podés dar el lujo de ignorarlo. El tema es que hoy por hoy uno convive con eso y además, como entiende, cuando convivís con alguna de esas otredades, entendés todo lo que han luchado por cada cosa. Igual yo cuando me refería al entenderlas, que hay otras realidades, es a lo mínimo, a tu vecino le falta el azúcar, cruzate y llevale una tacita de azúcar. Si no podés entender eso, no vas a entender las otredades. Hay otras realidades, no solamente de la elección personal de cada uno. Si no entendemos que hay otras realidades que no son las nuestras, es muy difícil y va a llevar más tiempo este proceso. Sí. Bueno, nada. muchas gracias, Débora. Está bueno siempre abrir la puerta al debate y hacernos pensar. Está buenísimo. No necesariamente las y los que están del otro lado escuchándonos tienen que opinar igual que nosotros. Ojalá que no opinen lo mismo que nosotros. Y si nos putean, mucho mejor, porque quiere decir que algo despertamos. Ancla. Agencia de noticias clandestina. Para romper con el bloqueo de la información.